Estimados estudiantes, de parte de la Cátedra de Ciencias Químicas les damos la bienvenida a esta videotutoría. En esta ocasión resolveremos algunos ejercicios relacionados con el tema de los alcanos. Comencemos. El primer ejercicio que vamos a realizar nos pide que brindemos la nomenclatura correcta para los siguientes alcanos. Comenzando por la primera estructura, vamos a comenzar identificando la cadena más larga de esta estructura. Vamos a comenzar siempre numerando a partir del extremo donde están más cerca los sustituyentes. Entonces, vamos a comenzar por este lado, numerando 5, y vemos que esta va a ser la cadena más larga, 7. Según esta numeración en la cadena, tendríamos que el compuesto va a llevar el nombre de 2,2,5 trimetil heptano. Una cadena de 7 átomos de carbono con 3 sustituyentes metilo. En el siguiente ejemplo, vamos a observar que la numeración desde cualquier extremo que comencemos va a ser de 5 carbonos. De esta manera vemos que tenemos ahí 3 sustituyentes. El nombre sería, siempre respetando el orden alfabético de los sustituyentes, 3-isopropil, 2,4 tridimetil pentano. Observemos ahora el tercer caso. Vemos que aquí la cadena más larga, desde cualquier extremo que comencemos, va a ser de 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Según entonces esta nomenclatura, vemos que tenemos 4 sustituyentes metilo, 2 en el átomo de carbono 2 y 2 en el átomo de carbono 3. Entonces deberemos nombrar los 2,2, 3,3 tetrametil butano. Continuando con la numeración de los compuestos de la sección de abajo, en este caso vemos que la cadena abierta, que es de 5 carbonos, es más grande que la cadena cerrada, que es de 3 carbonos. Entonces la cadena principal va a ser mi cadena abierta. Vamos a numerarla 1, 2, 3, 4 y 5. La cadena cerrada quedaría como un grupo sustituyente en el carbono 2. Lo nombraríamos 2 ciclopropil pentano. En nuestro quinto compuesto vemos ahora que la cadena más larga es la cadena del ciclo cerrado, de manera que esa va a ser mi cadena principal. Vamos a comenzar numerando por el sustituyente más grande y nos dirigimos a lo largo de la cadena. De esta forma. Así el compuesto sería nombrado 1 isopropil 3,5 dimetil ciclo hexano. Y por último, tenemos el siguiente compuesto. Debemos empezar por identificar la cadena más larga en este compuesto. Podemos comenzar por el carbono de la izquierda, numerando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vemos que si comenzamos por los extremos de arriba a los extremos de abajo, vamos a obtener cadenas más cortas. De manera que esta va a ser mi cadena principal. Ahora, debo comenzar la numeración. Debemos comenzar la numeración por el extremo más sustituido, así que la numeración iría en el otro sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De esta manera la nomenclatura sería 5 terbutil 4
isopropil, 3-metil octano. En el siguiente ejercicio nos piden que escribamos la estructura correcta para cada uno de los siguientes alcanos. Comencemos por el 3-etiloctano. Sabemos que aquí tenemos una cadena de 8 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y que en el tercer carbono tenemos un grupo sustituyente etil, 1, 2. De manera que esa sería la estructura correcta para el compuesto. En el caso B, vemos que tenemos el compuesto 2,3-dimetil 4-propil nonano. Aquí tenemos una cadena abierta de 9 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En este caso tenemos sustituyentes metilo en el carbono 1 y 2. Y tenemos un sustituyente propil en el carbono 4. De manera que esa sería la estructura correcta. El tercer compuesto, 3-isopropil hexano, tendríamos una cadena de 6 átomos de carbono. Y en el tercer carbono tenemos un grupo sustituyente isopropil. En el cuarto caso, tenemos 1-etil 2-metil ciclobutano. En este caso, la cadena más larga es un ciclo de 4 carbonos, ciclobutano. Y tenemos sustituyentes en el carbono 1-etil y en el carbono 2-metil. En el siguiente ejemplo, el pentil ciclohexano tiene una estructura central de cadena más larga de 6 carbonos, que es el ciclohexano, y a partir de aquí tenemos un sustituyente pentil de 5 carbonos, 1, 2, 3, 4 y 5. Esa sería la estructura correcta. Y por último tenemos al 1-ciclobutil 3,5-dimetil hexano. En este caso, la cadena más larga es una cadena de 6 átomos de carbono y tenemos sustituyentes en el carbono 1, un ciclobutil. En el carbono 3 tenemos un metil y en el carbono 5 tenemos otro grupo metil. De manera que esa sería la estructura correcta. En el tercer ejercicio nos piden que escribamos la fórmula de 5 alcanos que tienen la estructura C8H18. Todos estos compuestos son alcanos, de manera que no vamos a involucrarnos con compuestos cíclicos ni con compuestos con alquenos y alquinos. De esa forma podemos escribir cualquier alcano con esa fórmula que se nos venga a la mente. Por ejemplo, podemos escribir un alcano lineal de 8 carbonos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que sería el octano. Podemos tomar un compuesto de 7 átomos de carbono y ponerle un sustituyente metilo. Podemos tomar una cadena de 6 átomos de carbono y ponerle 2 sustituyentes metílicos. Podemos tomar una cadena de 5 átomos de carbono y ponerle, por ejemplo, un sustituyente terbutílico, isopropílico, perdón. O podemos tomar una cadena de 4 átomos de carbono, tomar un sustituyente terbutílico y un sustituyente metílico. Siempre y cuando los compuestos no tengan el mismo nombre, entonces cuentan como compuestos diferentes con fórmula C8H18. En el cuarto caso nos piden que indiquemos cuáles de los siguientes compuestos son hidrocarburos saturados y cuáles son hidrocarburos insaturados. En este caso, la estructura 1 contaría como un compuesto cíclico y sabemos que los compuestos cíclicos se consideran compuestos insaturados. En el segundo caso tenemos un alcano de 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono sin dobles enlaces y sin compuestos cíclicos, entonces se trata de una estructura saturada. En el tercer caso, nuevamente tenemos un alcano de cadena abierta, que vamos a considerar un compuesto saturado.
Y en el último caso tenemos un alqueno, que sabemos que son compuestos insaturados por la presencia de dobles enlaces, al igual que los alquinos. En el quinto ejercicio nos pide que realicemos en 3 etapas, iniciación, propagación y terminación, el mecanismo de monocloración del metilciclopentano por medio de radicales libres utilizando la reacción que observamos, donde tenemos metilciclopentano reaccionando con cloro molecular en presencia de luz para formar el compuesto de metilciclopentano pero clorado. Ese mecanismo se lleva a cabo mediante radicales libres. La primera etapa, que sería la iniciación, conlleva la disociación de la molécula diatómica de cloro en presencia de luz para formar 2 radicales libres de cloro. El segundo paso, que sería la propagación, involucra la interacción del metilciclopentano con el radical cloro. En este caso el radical cloro interacciona con el enlace de hidrógeno y forma la especie radical libre del metilciclopentano y ácido clorhídrico. Este radical formado reaccionará posteriormente con una molécula de cloro para volver a formar el radical libre cloro y obtener el producto del ciclopentano clorado. Finalmente, en la etapa de terminación, podemos observar que la reacción finaliza cuando, por ejemplo, 2 radicales de cloro chocan entre sí para volver a formar la molécula diatómica de cloro y terminar el proceso de propagación. En el siguiente ejemplo nos piden que describamos el mecanismo de reacción para la sustitución nucleofílica que sufre el 1-bromobutano al reaccionar con metanol mediante la siguiente reacción. En este caso, vamos a describir el proceso, el mecanismo de reacción de sustitución nucleofílica. Tenemos a nuestro compuesto nucleófilo, que va a ser el metanol, y tenemos al compuesto que se va a sustituir, que es el bromobutano. En este caso, la formación del carbocatión a partir del bromobutano se daría en un carbono primario, de manera que sería un carbocatión inestable. Por este motivo, esta reacción prefiere un mecanismo del tipo de sustitución nucleofílica 2, es decir, se va a formar un intermediario en lugar de un carbocatión. El nucleófilo va a atacar a ese átomo de carbono y va a formar un intermediario de este tipo, donde la molécula de oxígeno interacciona con el átomo de carbono mientras elimina a la vez el átomo de bromo. A partir de esta reacción lo que obtenemos es entonces el siguiente producto. Finalmente, en el ejemplo 7 nos piden que ordenemos los siguientes radicales libres según su estabilidad. De esta manera vamos a recordar la regla que nos indica que los radicales libres más estables son aquellos que están más sustituidos. De esta forma vemos que el radical libre más sustituido es el de la figura 3 y sería la más estable. En segundo lugar tendríamos a la estructura 4, que es un radical libre disustituido. Entonces
sería el segundo en estabilidad. Finalmente tenemos a las estructuras 2 y 1 que son radicales libres monosustituidos. En el caso de la 2, entonces tendría un orden de 3 y el último radical libre que no tiene sustituyentes sería el más inestable con un orden de 4. De parte de la Cátedra de Ciencias Químicas esperamos que esta videotutoría haya sido de utilidad. Muchas gracias.